Ya son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Y listo, el licenciado Rodríguez Prats vía telefónica en esta emisión. ¿Cómo está? Les saludo primero, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Hugo. Bueno, pues quisiera yo referirme a dos personajes que ahorita son presidentes electos en Brasil, que es la economía más fuerte, el país más grande de Latinoamérica, y México, en el caso de nuestro paisano Andrés Manuel López Obrador. Jair Bolsonaro tiene 4 libros que él presume que van a orientar, los ha leído y los ve como modélicos, o sea, lo que van a conformar su forma de gobierno y son señales que está enviando al pueblo de Brasil. Una biografía de Churchill. Winston Churchill perteneció al partido Tory, tuvo muy claro cómo gobernar. Hay una frase que creo que me parece prudente citar dentro de las muchas ideas que externó, tal vez el mejor parlamentario del siglo XX y el orador más lúcido en todos los parlamentos del mundo, sea el de Winston Churchill, sin duda alguna. Y él decía que veían los empresarios, que muchos ven en los empresarios al lobo que hay que exterminar, otros ven a las vacas que hay que ordeñar, y él veía a los caballos que van por delante de la carreta. O sea, son los que impulsan, los que jalan la economía. Después, Bolsonaro tiene a la Biblia. La Biblia yo creo que podríamos definirla, porque son 72 libros, 47 del Viejo Testamento y 25 del Nuevo Testamento, pero para mí la Biblia es un tratado de liderazgos. Todos los personajes que hay son liderazgos, desde Moisés hasta el Nuevo Testamento, hasta Jesús, son liderazgos. Hay libros que hablan de cómo se ejerce este liderazgo: David, Saúl, Salomón, la sabiduría desde el poder, el incorporar una serie de principios, de valores. O sea, Bolsonaro está claro que dice una señal, o sea, confundir un poco inclusive o no percibir la diferencia entre religión y política. La Constitución de Brasil, ahí también él lo pone y me parece que está queriendo enviar una señal de que respetará el Estado de Derecho, aunque en sus declaraciones, en cuanto a su machismo, en cuanto a la discriminación, en cuanto al elogio que ha hecho de dictaduras, pues aquí podríamos tener una duda. Acaba de anunciar que va a designar a Sergio Moro, el gran juez que se ha encargado de todos los casos de corrupción, sobre todo en el asunto de Lula da Silva, y que es el que le dictó los órdenes de aprehensión hasta la sentencia, y por lo cual está encarcelado. Y por último, un libro que se denomina Lo mínimo que necesitas saber para no ser un idiota. Este es un libro de omito el autor, es una gente que está especializada en ejercer el poder con un criterio un tanto de concentrarlo, un tanto de emanar del poder mando, autoridad. O sea, creo que los brasileños, ha reaccionado el mercado, ha reaccionado la bolsa de valores, están esperando un gobierno duro, un gobierno que está mandando señales en contra de la corrupción y un gobierno que definitivamente, después de las experiencias de los 13 años que gobernó el Partido del Trabajo y del gobierno del socialdemócrata de Fernando Enríquez Cardoso, que es el antecesor de Lula da Silva, pues podemos decir que es un gobierno que aspira a gobernar con dureza, a gobernar con energía y a impulsar la economía con tesis muy claras neoliberales, o sea, fortalecer la moneda, fortalecer la bolsa de valores y emitir señales muy claras. En el caso de Andrés Manuel, ahora que él concedió una conferencia, una explicación de su política y sobre todo de la explicación de por qué se suspende el nuevo aeropuerto, tiene a su lado 4 libros, efectivamente el mismo número, y creo que también podemos aventurar qué contienen estos libros y qué mensajes quiere enviar. Por una parte está un libro de Felipe González que se llama ¿Quién manda aquí?,
Felipe González, sin duda, junto con François Mitterrand, fueron dos gobiernos de izquierda, fueron dos gobiernos que venían del Partido Socialista, tanto Mitterrand del PSOE como Felipe González, que fue el primero en gobernar después de Adolfo Suárez, pero que al llegar al poder lo ejercieron con mucha prudencia, con mucha sensatez. Felipe González impulsó en la incorporación de España a la OTAN y a la Comunidad Económica Europea y actuó con mucha prudencia y mucha sensatez, lo mismo el caso de Mitterrand. Si ustedes quieren, o si lo podemos ver así, pues en realidad gobernaron con cierto pragmatismo, ya no tanto una ubicación de izquierda y derecha, sino con cierto pragmatismo, de ver qué es lo que funcionaba y sobre todo caminar al ritmo de Europa. Después tiene Andrés Manuel un libro, y aquí sí me intriga totalmente, de Francisco Bulnes. Francisco Bulnes fue el infante terrible, le decían, porque fue el mayor crítico de Benito Juárez. Él califica a Benito Juárez en forma muy ruda, muy dura, a grado tal que hubo mucha gente que lo atacó y lo señaló como que estaba condenando a un hombre que es para mí el gobernante que mejor ha ejercido el poder en la historia de México. Por eso me sorprende ese libro. Después están los artículos de Flores Magón. Los hermanos Flores Magón es una ideología un tanto anarquista, son los fundadores del Partido Liberal, del Plan de San Luis, y hay una clarísima tendencia a atacar el poder. Ricardo Flores Magón, para mí, es este oaxaqueño ilustre, que fue un rebelde, que atacó al porfiriato y por eso se pasó buena parte de su vida en la cárcel. Y sin duda alguna es un hombre que tiene magníficos méritos en cuanto a su congruencia. Y por último está Las Memorias de Adriano. Para mí Las Memorias de Adriano es un libro que todo el que aspire o participe en política debe leer. Margarita Yourcenar, que es su autora y que fue nominada inclusive, no lo llegó a obtener, pero fue nominada en muchas ocasiones para el Premio Nobel, y su obra máxima, aunque podríamos mencionar muchas, pero su obra máxima es haber estudiado a este gran gobernante que gobernó allá en la segunda centuria de nuestra era en Roma, de la última etapa de la brillantez de Roma, y que después de él estuvo Antonino Pío y sobre todo Marco Aurelio. Para muchos, el maestro de Marco Aurelio, el que le orienta, es Adriano. Y Adriano, que se tradujo la obra por Julio Cortázar y que se leyó en México en mucho entusiasmo por todos los políticos allá en la mitad de la década de los 50, porque es un libro que evoca sabiduría política, es un libro que evoca prudencia, sensatez, es un libro escrito a base de correspondencia de cartas que escribe Adriano a un interlocutor, en donde reflexiona sobre la forma de ejercer el poder. Me parece que estos 4 libros en las manos de Andrés Manuel, pues me confunden. O sea, creo que Bolsonaro está enviando señales claras de a qué atenerse, para bien o para mal. Pero aquí en estos 4 libros, tener junto a Bulnes y a los hermanos Flores Magón y al demócrata Felipe González y a este libro de sabiduría de Margarita Yourcenar, pues es una combinación, sí, de sabiduría, de conocimiento, pero ideológicamente hay muchos encuentros, hay muchas aristas ahí que se confrontan. Creo que está demostrando una preocupación por ejercer el poder adecuadamente, pero a su vez encajonado en contradicciones ideológicas, lo cual lo puede llevar a una serie de incongruencias o a un mensaje que pueda confundir en lugar de aclarar qué tipo de liderazgo, qué tipo de gobierno hará Andrés Manuel López Obrador. Es una reflexión un tanto aventurada, subjetiva, pero en estos comentarios que hacemos los lunes, pues siempre procuro abrir y analizar un poco, irme por las señales en nuestra obligación y en nuestra tarea de descifrar cómo puede gobernar o qué es lo que se puede hacer desde el poder en el corto futuro, y en esta tarea en el que nos hemos embarcado precisamente de descifrar o tratar de inducir
o señalar teorías de cómo se debe ejercer el poder. Esta sería mi reflexión, Hugo. La cual siempre es interesante, licenciado. Le envío saludos y estamos atentos para el de la próxima semana, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias. Ya son las 2 de la tarde con 12 minutos. ¿Te despidieron o renunciaste a tu trabajo y la empresa no te